La próxima disertante entonces es la doctora Lunik, del Servicio de Reumatología del Hospital de Clínicas. Bueno, muchas gracias y vamos a ver si podemos tener el mismo nivel que ha tenido la doctora, que realmente ha sido excelente, y el trabajo que ustedes hacen también. Bueno, la siguiente, por favor. Nosotros en reumatología tratamos con dolor no oncológico. Todos nuestros pacientes consultan por dolor. En la actualidad, los pacientes que más dolor presentan, con más alteración en la calidad de vida, son los pacientes con fibromialgia. Y es una entidad muy controvertida. Para algunos no existe, para algunos es solamente una depresión con manifestaciones orgánicas, y la mayoría en este momento se está volcando a que es un dolor de tipo neuropático crónico, que se da con cada vez más frecuencia en la población. Se da, en el 2000 empezó siendo de 2 a 4%, y en este momento en los países que tienen estadísticas confiables, y en este momento se habla de 4 a 9%, y no han pasado más que 14 años. Entonces, tal vez las condiciones de vida de esta enfermedad prevalecen en la mujer 9 a 1 respecto del hombre, y la mujer ha tenido que enfrentar un sinnúmero de roles en su actividad cotidiana que generan una situación de estrés. Y las condiciones de vida de la mujer han variado en los últimos 60 años muchísimo en base a la situación socioeconómica, y no hay tiempo de adaptación biológica, y creemos que esto tiene que ver con la presentación de muchos pacientes con dolor generalizado. La fibromialgia entonces tiene dolor generalizado en los 4 cuadrantes del cuerpo, o sea, izquierda, derecha, arriba y abajo de la cintura, puntos sensibles dolorosos que tienen que ver con la zona de inserción de los tendones, y mucha astenia. En el 80% de los casos este es un síntoma muy importante que a veces postra al paciente, y que lleva a muchos diagnósticos diferenciales y trastornos del sueño. Es como, en los trastornos del sueño es como todo, no se sabe qué fue primero, el huevo o la gallina. Si el primero fue el trastorno del sueño, que es el primer síntoma de estrés, y después los dolores, o viceversa, porque nosotros no hemos hecho, o no hay hechos hasta el momento, un estudio desde que la persona nace, como fue el de Framingham, hasta que, digamos, se hace el corte del trabajo para ver cómo evolucionó, así que no sabemos qué fue primero. Estas pacientes son de muy difícil abordaje porque el dolor altera, digamos, el humor y pone al paciente muy irritable. Y además han tenido en su historia mayor cantidad de situaciones traumáticas y de abusos que no es solo la violación, sino abusos físicos y de palabra en su historia de vida, que han generado situaciones de estrés, e incluso accidentes, e incluso iatrogenia. Nosotros tenemos muy bajo uso de analgésicos postoperatorios o perioperatorios respecto de Europa. Usamos el tercio de lo que se usa en Europa. Y los pacientes quirúrgicos, o sea, el paciente que ha sido operado, presenta situaciones y cuadros de dolor que terminan a veces generando una fibromialgia. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Páseme la siguiente. ¿Qué es lo que se ha visto hasta el momento que hay en la fibromialgia? Hay una alteración tanto a nivel periférico en el sistema nervioso central como a nivel del sistema nervioso periférico y también central. ¿Y esto por qué se produce? Nosotros vamos a mirar primero estas dos fibras. En un nervio, o sea, si yo hago un corte del nervio, hay distintas fibras que tienen distintas funciones.
Las que son A delta son transmisoras del dolor, temperatura y la sensibilidad táctil. Y son, fíjense acá, lo que nos importa es la velocidad de conducción de esas fibras, que es de 5 a 30 metros por segundo. Y calor-dolor son receptores, las fibras C. O sea, estas dos fibras van a dar la distinta percepción del dolor, pero estas fibras C tienen una velocidad de medio a 2 metros por segundo. ¿No? Entonces, aquí vemos, esta es la fibra por excelencia de transmisión del dolor agudo. Y la C es la de transmisión crónica. ¿Qué pasa, digamos, para que un dolor pase de agudo a crónico? Interviene el sistema nervioso simpático y lo que hace es, de a poco, ir creando a través de lo que es el factor de crecimiento neuronal dependiente del cerebro, va a estimular las fibras C y las va a hacer más sensibles. Y va a ser como un aprendizaje la neurona, ¿no? Y es como se denomina huella némica neuronal. O sea, el dolor se aprende. Se aprende igual que andar en bicicleta o a caminar, ¿no? Y una vez que se aprendió, como el dolor es un mecanismo de defensa del organismo destinado a preservar la vida, para el organismo es absolutamente importante y por lo tanto lo va a recordar siempre, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir en base a esto, que la mejor actitud frente al dolor es la prevención. O sea, cuanto más dolor dejemos tener, más dolor vamos a tener. Esto es al revés de lo que nos enseñaron, ¿no? Se nos enseñó que hay que aguantar el dolor y tomar la medicación cuando ya uno no da más. Este concepto viene de antes del 1900, en donde el único analgésico disponible era el opio. Y una vez que se empezaba no se podía dejar, entonces se evitaba tomarlo. Pero 1896 la aspirina, 1942 las corticoides y a partir de ahí todos los otros antiinflamatorios. Hoy día se sabe, la gente dice no, pero los efectos secundarios de la medicación son peores los efectos secundarios del dolor, porque fijan el dolor. En cambio, los efectos secundarios de la medicación, cuando se saca la medicación, remiten. Bien, entonces, ¿por qué nosotros pensamos desde el punto de vista de, digamos, la fibromialgia y las enfermedades reumáticas, es decir, del dolor, que podría tener influencia o un beneficio para el paciente cualquier técnica que tuviera contacto con el paciente de un modo especializado, como puede ser la reflexología? Por esto lo pensamos. El siguiente clic. Allá tenemos las fibras A-beta. Estas fibras A-beta son, fíjense, lo que nos importa, ellas transmiten, son los mecanorreceptores de la piel, y ellas transmiten a 35 a 75 metros por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Si acá el máximo es 30 y esta es de 35 a 75, ¿qué estímulo va a llegar primero al cerebro? Las de las A-beta, que son las del contacto. Es por eso, estudiando el dolor, que nosotros vemos que la gente se masajea cuando le duele algo o se golpea. ¿Qué está haciendo? Está utilizando, un clic más, otro más. Está utilizando estas fibras A-beta que lo que hacen es llegar antes al cerebro, poner en actividad la neurona, y cuando la neurona está en actividad está refractaria al nuevo estímulo que está subiendo, que es el estímulo que viene con las otras fibras nerviosas. ¿Se entiende? Esto se llama mecanismo de compuerta de Melzack. Es digamos, utilizado y muy en este momento por la neurociencia para explicar nuevos avances. Entonces pensamos, si tenemos en cuenta este concepto fisiológico,